Sean todos bienvenidos a una nueva previa de Cira Sports, esta vez con el Gran Premio de Japón. Y bueno, ¿todo bien, Rodri? No se me ocurrió ningún remate ni ningún chiste con pase. Esta vez no hay tanta claridad como en la miniatura, no se nos ocurrió nada como para ser particular. No, esto no fue porque veníamos sin una semana de Fórmula 1, claramente no. A ver, vamos a ser sinceros, las miniaturas las elegimos en el momento y bastante bien las resolvemos. Claro, pero acá Pero en este caso no toca hay. una. Alguna iba a tocar, sí. Sobre todo cuando no tenemos algún antecedente de Colapinto por tema de decir, bueno, recurrimos a ese antecedente y hacemos algo parecido. Sí, le tocó a Franco dos circuitos asiáticos donde no tenía ningún precedente de él. Así que el primero fue Shanghái y ahora le toca el Suzuka en Japón. Una pista que a muchos pilotos les encanta manejar, de hecho Suzuka es una de esas donde es hermoso. Y encontrar la vuelta perfecta creo que te trae más satisfacciones que ganar una carrera. Y con los últimos antecedentes que fue una carrera difícil de pasar, mucha importancia tiene justamente el sábado. No lo digo por la complejidad Más de... allá, es una pista linda, sí. De hecho creo que Franco hizo un post, si no me equivoco, sobre que tenía muchas ganas de correr acá. Sí, a ver, lo hizo cuando él habló un mix de la pista y de los aficionados de Japón. Claro. La verdad que los japoneses, si hay algo que me encantaría ver algún día, es la cantidad de merchandising que tiene, porque es increíblemente original. Sí, son muy originales los muchachos y además muy ordenados, porque después se te quedan limpiando el estadio, no tenés que pagar nada en limpieza. O sea, es una cultura completamente distinta, ¿no? Bueno, vamos con lleva este fin con tercera fecha del campeonato. Nos encontramos en una pista que ya es un clásico del año 87 que se corre. Y tuvimos que hacerle el paréntesis por la pandemia, solo 2 temporadas, 2020 y 2021, para retomar en el 22 y volver a disfrutar de las extraordinarias curvas de Suzuka. Sí, hay algo que tiene curvas más, bueno, la mítica sección que hace y la forma que tiene, ¿no? El circuito del 8. Sí, lo único en la historia de la Fórmula 1 con forma de 8, no es que en el mundo no haya muchos circuitos con este diseño. La Fórmula 1, sí. Dentro de la categoría es el único. Exactamente. Que dicho sea de paso, creo que sería oportuno decir los horarios. Otra vez carrera más amigable, igual que Shanghái, ¿no? Pero no quita que... mucho tiempo después, porque la siguiente es Las Vegas y eso ya llegando a finales de temporada. Claro, ya estás como, ya es otra tónica. Acá hay como medio como todavía la flojera es el inicio, todavía no hay tanto en juego, y allá sí, ya es todo juego porque ya es el final casi. Claro, a ver, después de esa, la carrera que tenés que hacer un madrugón entre comillas es Bakú, que es a las 8 de la mañana. No pasa nada, te despertás, es un horario lógico de decir, bueno, me voy a dormir temprano y me despierto y la veo. Acá hay que aguantar. Comparado al periplo oceánico lejano oriente, es bastante tranquilo. Sí. Pero bueno, jueves 26 de marzo arranca todo a las 11:30. Ya el viernes, eso con la primera práctica. La segunda práctica ya sí sería, maldito anuncio de la página que justo estaba viendo los horarios. La segunda práctica es a las 3 de la mañana del viernes. La última práctica a las 23:30. Ya la clasificación el sábado a las 3 de la mañana. Y por último, ya el domingo, la carrera a las 2. Nada, un cafecito y seguir de largo. Muy fácil acordarse de la diferencia horaria porque exactamente son 12 horas. Exacto.
Japón y Argentina 12 horas, así que cuando nosotros es AM, allá es PM. Exactamente. Bueno, con respecto a las probabilidades que depara el clima, ¿Qué hay? yo siempre cuando chequeo el clima, a ver, ya venía con una idea, siempre lo miro lo más cercano posible a la grabación para tener más certeza. Exacto. Uno no se puede quedar con lo que vio bastantes horas atrás. Pero no difiere mucho, ¿eh? Encontramos un viernes y un sábado con temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 17 entre los 2 días. El viento entre 10 y 24 kilómetros por hora de ráfaga soplando desde el sur. Y acá señala que el viernes va a estar parcialmente nublado, el sábado totalmente despejado y el domingo la probabilidad de lluvia que la conocía en su momento cuando la chequeé era de 25%, ahora se eleva un poco más a 30%. Acá no sabes si Es la festejar. única. Acá el problema es que no sabes si festejarlo o no, por bueno, como es la Fórmula 1 cuando hay lluvia, ¿no? Y no sabes si lo corren o no. Y hay que ver con este nuevo reglamento cómo Claro. será el procedimiento de lluvia. Pero bueno, y lo llamativo que de los 3 días va a ser el domingo el más caluroso. Más caluroso, a ver, son entre los 3 si hablamos de la temperatura bastante parejos. Pero bueno, es una mínima de 8 y una máxima de 18 para el día de la carrera. Esto también radica en Suzuka. Originalmente era un gran premio que se festejaba cerrando la temporada entre septiembre y octubre, o sea, era empezando el otoño, cerrando el verano y arrancando el otoño. Quizá al contrario. Claro. Nos encontramos hace unos días, nosotros arrancamos el otoño y ellos estaban terminando el invierno. Perdón, estaban terminando, claro, sigo bien, el invierno y ahora están en primavera. Sí, sí. Una pista que tiene un clima isleño, ¿no? Un poco más. Sí, igual con respecto a las condiciones meteorológicas, Suzuka es una de las pistas donde hemos tenido bastantes carreras pasadas por lluvia. Japón en general, no digo por Suzuka, Japón. Sí. Muchas de ellas con alerta de tifón. No sabes si completás la carrera o salís volando. No, sí, muchas veces se preveía eso cada vez que tocaba Japón. Muchas veces se disipaba esa alerta, pero bueno, siempre estaba en el ojo de la tormenta, cómo van a estar las condiciones en el circuito japonés. Siempre es una no me acuerdo cuál fue la del 2000, bueno, hace un par de años que se pospuso tanto el inicio de la carrera que me acuerdo de haberme quedado dormido esperando y de repente me despierto con la carrera ya empezada. La consagración de Max en 2022. Me suena que sí. Estaba la polémica de porque Max gana la carrera si baja del auto y claro, como el reparto de puntaje cuando no se completa en totalidad la carrera había cambiado con respecto a 2021 y 2022, estaba la duda de si Max era campeón. Y después viendo el porcentaje, que si se completa entre más de 2 vueltas y el 25% de la carrera puntúa en los primeros 5, del 25 al 50 los primeros 9 y después más del 50 y menos del 100% ya la totalidad de los puntos. No se sabía bien si Max era el campeón, cosa que después se terminó confirmando. Sí. Fue la primera vez que se puso en práctica el nuevo sistema de puntuación cuando una carrera no puede acabarse en su totalidad. Sí, justo. Por eso tenía tan nublado el suceso, porque como me había quedado medio dormido ya no me acordaba no me acuerdo nada de la carrera. Bueno, puede pasar, era por alguna razón tenía sueño a esa altura del partido y me quedé dormido. No sé. Sí me acuerdo de despertarme con la carrera empezada y decir,
volverme a quedar dormido. Pero bueno, cuestiones particulares de ese momento. Como cuando... Yo te voy a confesar algo, creo que igual que te lo dije, creo que la carrera esta de Abu Dhabi de la definición de Max Verstappen y de Hamilton me enteré después, me confundí de horario. Pensé que era como a las 12 y era como a las 10 la carrera, por ende me desperté ya con la carrera terminada. Y me enteré que Max era campeón y dije, ¿para cómo? Sí. Viste, no sos tan fanático de Verstappen como lo dijiste. Puede pasar, loco, esos son errores. Desde entonces me fijo bien los horarios y no fallé nunca más un horario. Pero bueno, fue curioso que lo primero que vi de la carrera fue la definición, la última vuelta. Me quedé con una cara de, mirá la pelota, mirá lo que me acabo de... Mirá el error que cometí y me perdí este suceso en vivo. Bien, hablando del circuito, bueno, vamos a tener 53 vueltas el domingo. Es una de las pistas... Si el tiempo lo permite, ¿no? Sí, si el tiempo lo permite. Con respecto a la pista, tiene 5.807 metros de longitud. Las velocidades veremos. Tenemos los datos de los viejos reglamentos, unos 330, pero con la aerodinámica activa, eso se demuestra que probablemente se supere ese kilometraje. Después, justamente hablando del elemento aerodinámico activo que se usa en las rectas, este fin de semana tendremos en el circuito 2 zonas de activación: la recta principal y la recta opuesta luego de la curva de la cuchara y antes de la 130R. Lo paso en español, entre las curvas 14 y 15. Exacto. Sí. Luego, con respecto a cuáles neumáticos usaremos este fin de semana, bueno, hasta el momento usamos todos los neumáticos menos el segundo. Bien, este fin de semana entra en juego, Pirelli va con la gama más dura. Hablando de la pista, el año pasado recordarán que cerrando la vuelta y terminando el primer sector, todo ese parcial del circuito había sido asfaltado. Bueno, para este año, el resto del circuito, que eran los sectores 2 y 3, ahora presentan un asfalto totalmente rejuvenecido. Así que veremos la evolución de pista, algo más liso, cómo actúan los neumáticos. Así que debería ser prácticamente un billar, sacando el primer sector, que bueno, tiene solo un año de uso. Claro. Pero bueno, Suzuka es una de las pistas más utilizadas en Japón por el Super GT, la Super Fórmula, o sea, no es lo mismo que Bahrein, que no lo visitaremos este año, que es un circuito donde van las categorías internacionales y luego Bahrein, que tiene de categoría nacional para dar rodaje. Tiene detrás la pista de picadas y bueno, y el circuito de karting para hacer los mundiales, pero luego la pista la usa la Fórmula 1, el WEC y alguna que otra categoría y nada más. Entonces la utilización del asfalto es menor a un circuito donde sí recibe bastante actividad durante el año. Pero bueno, no deja de ser un asfalto bastante reciente. Ahora bien, hablando de Franco, bueno, ya lo dijimos que es una pista que jamás ha participado, pero Alpine sí. ¿Y cómo le fue al Alpine? Alpine tiene un palmarés de mayor a menor. De hecho, cosecha 21 puntos entre las 4 participaciones, 2022, 23 y 24 y 25. 2022 fue la mejor, con Ocon llegando cuarto esa carrera bajo la lluvia. Y Alonso, te acordarás, disputándose la posición hasta el último metro de carrera con Sebastian Vettel. Sí, que por una simplísima, Vettel quedó sexto y Alonso séptimo. Gran definición entre dos campeones del mundo. Uno 2 veces y otro 4. Y en 2023 ya cayó un poco el tema de los puntos. Solo recolectaron 2 entre Ocon y Gasly,
con un noveno y décimo puesto, y las últimas 2 ediciones no fueron acordes a la altura de Alpine. También que, reconozcámoslo, el Alpine del año pasado no era el coche competitivo que esperábamos, y el de principio de 2024 tampoco. No. Hasta la llegada de Fabio Briatore, que reanimó todo. Luego, bueno, el resultado más exponencial a ese cambio, el doble podio de Ocon y Gasly en Interlagos. Si habrá Pero Alpine, carreras locas como esa, por Dios. No era un equipo ni siquiera para pelear en la mitad de la tabla en las primeras carreras de hace 2 años. No. Pero bueno. Tenemos una novedad veremos si con el correr de las horas se siguen confirmando, pero hasta ahora yo tengo un rookie que haría el estreno en la temporada. ¿Quién es ese rookie? Jack Crawford, subcampeón de la Fórmula 2 detrás de Leo Fornaroli el año pasado. Se subiría a la MR26 de Fernando Alonso. Alonso recientemente papá. Sí, tenemos a Alonso papá. Así que... Claro, de hecho el mismo Aston Martin comunicó que Alonso no estaría en el Media Day, que se hace los jueves previo a la actividad, que de hecho ya a estas horas que estamos grabando se está haciendo. Claro. Frank, en la conferencia de prensa oficial que ya habrá terminado de la FIA. Así que bueno, y eso sí, el español entraría a tono recién en la segunda práctica del viernes, con la actividad del fin de semana que ahí arrancaría para él. Claro. Y bueno, hablando de rookies, como olvidarnos el año pasado lo que pasó con Ryo Hirakawa, que en el Alpine de Duhan. Sí. Esa sesión de rookie que, claro, Ryo Hirakawa era piloto de Alpine en ese momento, que luego cambió a la siguiente carrera Haas. Literalmente fue una carrera a otra, fue una cosa. Hirakawa japonés, Haas asociado con Toyota, ahora esa asociación tomó más fuerza todavía. De hecho, Toyota Gazoo Racing se ve claramente más preponderante en el diseño del Haas. Y Ryo Hirakawa, que hizo su estreno en un Fórmula 1 en una sesión oficial en su país, en Suzuka, tuvo una sesión muy buena. De hecho terminó por delante de Gasly esa práctica libre, y cuando se bajó del Alpine y se lo cedió a Jack Doohan, tampoco parece bastante hablando de Doohan, pero fue un año. Sí, fue un año, y literalmente Todorito después rompió todo el auto, literalmente, destrucción total. Sí, fue sacando el accidente de Ocon, de Bortoleto en la sprint de Interlagos, fue el segundo accidente más aparatoso de la temporada, y el del podio, bueno, lo completa Yuki Tsunoda en la clasificación de Imola. Qué palo. También, pero recuerdan que tomó la primera curva a fondo sin cerrar el DRS, perdió carga trasera y golpeó contra las protecciones. Un golpe palazo, muy atroz. Yo creo que ese choque creo que es el que le costó realmente todo el asiento. ¿Qué querés que te diga? Y o si no le costó eso, en gran parte. Bueno, en la carrera de debut de él, no quiero hablar de 2024 porque ese fue su verdadero debut, pero la carrera de debut como piloto titular de arranque. Piloto titular como una temporada, que le ocurrió en Australia. De hecho, la carrera se lanzó y él no completó el primer sector de la primera vuelta. Ya venía con eso. Los incidentes en China, donde se llevó 4 puntos en la superlicencia, 2 en la sprint y otros 2 en la carrera, más el golpe de Suzuka, luego el incidente en Miami, y también el de Suzuka fue, pongámoslo así, el incidente más grotesco que tuvo, pero fueron unos cuantos.
Mala presión que tuvo debajo del monoplaza con toda la hinchada argentina empujando por Franco. Claro. Pero bueno, temas del pasado. Tema de pasado. Pero es cierto que a la Duhan y Suzuka no son compatibles porque No, sí, después los se fue test, a su fórmula japonesa, era, ¿no? Tuvo 3 accidentes consecutivos en la misma curva. tuvo en los 3 días 3 golpes y ustedes me dirán distintos, no, iguales. Iguales porque fue exactamente en la misma curva, contra las mismas protecciones, con el mismo auto. O sea, fue 3 días consecutivos retirando el auto de Duhan. Los muchachos, Destrozado. los muchachos que se ocupan de reparar las protecciones estaban como, otra vez este tipo, por favor, sáquenlo de acá. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, al menos pudo recalar otra vez en el paddock de la Fórmula 1 como piloto reserva de Haas. ¿Y quién no te dice que termine después subiéndose si a Ocon le dan un boleo en el ya sabemos dónde? A ver, sacando esto que lo tomamos a chiste, todo lo que vos quieras. Pero sí, lo de Ocon se puso... A ver, ahí apareció Gunther Steiner, ex jefe de equipo de Haas, hasta la llegada de Komatsu. Gunther Steiner sabemos que es un tipo que le gusta echar leña al fuego. Me encanta. Pero bueno, habló sobre el incidente que sí. Habló sobre el incidente que tuvo con Franco en la última carrera en China y que esto podía costarle el asiento de Fórmula 1. Esto es así, a ver, cada deportista es la imagen de su última performance. Pero bueno, si Ocon se pone consistente y mete unos cuantos puntos encadenados, yo creo que eso se disipa. Sabemos Sí. que Ocon es un piloto que a mucha gente no le gusta rozarse en la pista. Áspero. Pero bueno, sabemos la calidad de tipo que es también. Es un piloto muy bueno. Lo que sí se ha topado con un Oli Berman desde el año pasado que está en una Estaba de forma espectacular. De hecho, Yo creo que es el rookie con lo más que- consistente de todos. Es lo que te digo. Para mí el año pasado fue el sí, mejor. Para mí. De hecho, en el mundial, sí, yo lo pondría a Hatcher. Yo lo pongo a ver, man. Hatcher estuvo bien también. Hatcher estuvo bien de los rookies del año pasado. Pero bueno, lo que sí es cierto es que marca la tendencia que es el quinto mejor clasificado en el mundial. Es literalmente el Está mejor bien. del resto si tomamos como únicos contendientes reales a Ferrari y a Mercedes. Pero bueno, es lo que hay. Exactamente. Pero bueno. ¿Qué nos queda repasar? Los horarios, a ver si otra vez. Los horarios son a las 11:30 la primera práctica en el jueves, la segunda práctica a las 3 ya el viernes, la tercera práctica nuevamente el viernes, pero ya con 20 horas de diferencia y media porque eran las 23:30, el sábado a las 3 de la mañana la clasificación y por último la carrera ya en el domingo a las 2. ¿Qué nos depara esta carrera? Espero que mucha emoción y que se corra en lluvia. Por Dios, quiero ver lluvia. Lo necesito. Es espectáculo asegurado. Es un palo de Stroll seguro. A ver, a mí también me encanta la lluvia. Me encanta. De ahí a que se corra. No, a ver, esperemos cómo se comportan los neumáticos de lluvia para esta temporada. Esperemos que lo hayan mejorado. Por Dios. Lo que sí es cierto que yo entiendo que si uno no ve, no existe una técnica para correr. Si uno no ve, no ve. A mí no. Exacto. ¿Viste? Pero también en otra cosa, y ya me cansé de decirlo, no conozco carrera de lluvia con buena visibilidad. No la conozco. No existe. Directamente no existe. En realidad técnicamente Técnicamente sí. digamos que existe, pero en otro tipo de autos, no en un monoplaza. Bueno, sí, claro.
En un auto carrozado, bueno, sencillo. Accionás el limpia parabrisas. Y la otra cosa. Exactamente. Pero bueno, No te digo, en estos no. no te digo que, a ver, mejora demasiado la visibilidad, pero también sigue siendo una carrera donde con limpia parabrisas cuesta ver. ¿Y parabrisas para los cascos? ¿Qué sé yo? Y pero tú tenés que Sí, sacar el tiro, spray, ya, sí, ya. Es lo que es. porque no soy la visera. Sí, 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 era chiste. Era un chiste. Pero bueno, Y si alguien pisa el pasto y levanta barro y te pega en la visera. Y imagínate con el limpiaparabrisas de tu auto, limpiar una mancha en lluvia, lo arruina, es peor. literal. O sea, si llega a pasar eso, literalmente ya esto es Mario Kart, porque sería literalmente un poder de molestar al rival. Ya sería muy un montón. Lo tenemos a Leclerc Pero diciendo bueno, que parece el Mario Kart. Con eso ya sí sería Mario Kart 100%. y para ir cerrando, bueno, tengo un hecho en Japón, también de Fórmula 1, A ver. que es cómico, repugnante y poco no, demasiado inoportuno. Ah, Pero no pasó en Suzuka, pasó en Fuji en 2007, ¿qué pasó? con Mark Webber, que ¡Ah! vomitó. Sí, sí. Sí, 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 sí. Ay, Carrera con tengo que retirar el carrera. auto. Estoy vomitando. Literalmente es la radio. Sí, sí, sí. ¿Cómo habrá estado ese casco? Oh, yo soy el ingeniero y con un palo ahí de lejos. ¿Estás bien, Mark? Pero bueno. Esperemos que sea un buen gran premio. Que nos dé espectáculo. Sobre todo que la televisación no cambie de un momento para otro cuando se pierda la potencia, si es que se pierde. Así que... son cosas que... Y, a ver, hablando de la potencia, a ver, es un circuito donde, si lo comparamos con China y con Melbourne, y dependes un poco menos de la potencia eléctrica, porque las rectas no son largas, pero sí es cierto que después de la curva de la cuchara hasta cerrar la vuelta se hace muy dinámico. Sí, Bueno, es todo un sector enlazado que se hace a fondo. claro. ¿Podemos ver super clipping? Sí, sí, sí. Pero no creo que sea como el de Melbourne. De hecho, en China no se vio tanto porque hay frenadas bruscas también para recargar la batería. Claro. Ya veremos qué pasa en un Monza, por ejemplo. Pero también tenés las frenadas fuertes. Sí, ya. Las tenés, pero se va a ver, a ver. Pero ahí se va a No ver lo podés. 100%. Ahí no va a ser imposible disimular ahí. A mí me encantaría verlo la recta de Bakú. Oh, 2200 metros de pura aceleración. Yo entiendo que la tomes con la batería a fondo, pero vas a estar, ¿qué estamos hablando? De 1000 metros con super clipping. sí, sí, va a ser. Y a mí me gustaría ver la telemetría de la televisación oficial, a ver cómo Como la manipula mano. el milimetraje. Exactamente. Pero bueno, ya para eso falta tiempo. Así que ya eso ya se verá. Como siempre, recuerden que en la descripción tienen todas nuestras redes sociales, el canal de difusión de WhatsApp y el mail para un contacto más directo con nosotros. Así que sin más que añadir, esto fue todo de la previa del Gran Premio de Japón.